En una sola noche, Lucía de Corbalán pasó de ser una huérfana olvidada a la mujer que provocó el duelo más peligroso de Castilla. El conde la humilló públicamente, acusándola de seducir al duque. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa humillación se escondía un secreto que había destruido a su familia años atrás. Un duelo, dos hombres, una verdad enterrada, porque a veces el amor prohibido es la única fuerza capaz de desenterrar la justicia. Esta es la historia de cómo una joven sin dote desafió a la nobleza más poderosa, pero ¿a qué precio? ¿Podrá la verdad salvarlos o será demasiado tarde? Y una pregunta rápida antes de empezar. ¿Qué hace que un amor sea verdadero para ustedes? ¿La pasión, la paciencia, el sacrificio o la comprensión mutua? Díganme en los comentarios y al final me cuentan si esta historia las hizo pensar diferente. El carruaje atravesó los portones del castillo en una tarde gris de octubre. Lucía de Corbalán observó por la ventana las torres que habían sido su hogar en la infancia, ahora cubiertas de niebla y melancolía. Sus manos apretaron la pequeña bolsa que contenía todas sus posesiones. «Hemos llegado, señorita», murmuró el cochero. Las puertas se abrieron y un grupo de criados se aproximó, sus rostros reflejando incertidumbre. ¿Cómo tratar a quien una vez fue hija de la casa y ahora regresaba sin nada? «Doña Lucía», una voz familiar la hizo sonreír por primera vez en meses. Leonilda, más envejecida pero con los mismos ojos cálidos. «Leonilda, querida, ¿cómo está?» «Vieja y terca, pero viva. ¿Y usted? Dios mío, ¿cómo ha crecido?» Los días siguientes fueron una lección de supervivencia social. Lucía descubrió que su posición era ambigua. No era huésped, los huéspedes tenían recursos. No era criada, las criadas tenían funciones. Era algo intermedio y por eso no pertenecía a ningún lugar. Las damas de la corte habían perfeccionado el arte de la exclusión educada. «Las flores están hermosas», comentaba una durante el desayuno. «Deberíamos dar un paseo», concordaba otra. «¿Cuántas iremos? 1, 2, 3». Sus ojos pasaban por Lucía como si fuera invisible. 3 días después de su llegada, se encontró con él en la biblioteca. Don Álvaro de Rionegro había crecido hasta convertirse en un hombre imponente, alto, con una cicatriz fina cruzando la ceja derecha que le daba aire de autoridad incuestionable. «Señorita de Corbalán, Excelencia», hizo una reverencia precisa. «Espero que esté siendo bien tratada». «Muy bien, gracias». Las palabras formales ocultaban una tensión extraña. Por un momento creyó ver reconocimiento en sus ojos, pero la expresión se cerró rápidamente. Semanas pasaron en rutina monótona. Lucía desarrolló estrategias: levantarse temprano, caminar cuando las damas estaban en sus aposentos, leer en horas solitarias. Fue durante una caminata que Leonilda la encontró en el jardín de las rosas. «Está muy delgada. Se está escondiendo, como si pudiera desaparecer». «No sé qué hacer, Leonilda. No pertenezco a ningún lugar». Leonilda miró alrededor y bajó la voz. «Hay cosas sobre su familia que no sabe. Su padre no perdió todo por mala suerte». El corazón de Lucía se aceleró. Recuerda los últimos meses, antes de que murieran, cómo su padre vivía encerrado en el estudio. Sí, mamá decía que eran problemas de negocios. Su padre descubrió irregularidades, contratos alterados, dinero que desaparecía. Cuando quiso investigar, recibió amenazas. ¿De quién? De personas poderosas que no gustan de preguntas inconvenientes. Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Está diciendo que no fue accidente? Hay un baúl escondido en su casa antigua, documentos que su padre me pidió guardar por si algo pasaba. Voces se acercaron, 2 damas conversando. «El conde Esteban llegará mañana para el baile de otoño». Leonilda apretó el brazo de Lucía. «Esteban de Valcourt. Tenga mucho cuidado con ese hombre». La noche del baile llegó con esplendor dorado.
Lucía vistió su único vestido de gala, terciopelo azul que había pertenecido a su madre. Se posicionó cerca de una columna de mármol para observar. Esteban de Valcourt entró como un actor consciente de todas las miradas. Alto, elegante, con esa belleza cruel de los acostumbrados a conseguir todo. Sus ojos azules recorrieron el salón hasta encontrarla. Se aproximó con pasos felinos. ¿Y quién es esta rosa solitaria? Conde de Valcourt, imagino. La famosa Lucía de Corvalán. El modo de decir famosa la alertó. Romantismo, dijo él sobre su regreso. Necesidad, corrigió ella. Honestidad, qué refrescante. Dio un paso más cerca. Su presencia ha causado curiosidad. Una joven sin recursos, visitando antiguas residencias familiares. La primera cuchillada. El salón se volvió más silencioso. Proximidades que pueden malinterpretarse. Miró hacia donde estaba el duque. ¿Está insinuando algo? Que tal vez su gratitud se exprese de maneras más íntimas de lo apropiado para una dama. El insulto flotó como serpiente venenosa. ¿Qué interpretaciones exactamente? Esteban sonrió como tiburón, que se ha convertido en la puta personal del duque. El silencio fue total. Todos esperaban su reacción. «Y acabo de comprender algo sobre usted», dijo Lucía con voz cortante. «Es el tipo de hombre que proyecta su propia naturaleza corrupta en otros». Un murmullo barrió el salón. «Cuidado, las palabras tienen consecuencias». Fue entonces que la voz cortó el aire como trueno. «¿Hay algún problema aquí?» Don Álvaro se había acercado. Su presencia alteró toda la dinámica. Esteban se recompuso. Conversábamos sobre su situación. Una joven soltera viviendo indefinidamente con un hombre soltero. Las apariencias pueden ser comprometedoras. ¿Está cuestionando el honor de mi invitada? Solo observo que algunos servicios íntimos pueden ser difíciles de abandonar una vez degustados. Álvaro se colocó protectoramente delante de Lucía. Cualquier insulto hacia ella será considerado insulto hacia mí. Esteban sonrió triunfante. Pocas rameras inspiran tal devoción ciega. Conde Esteban de Valcourt. Exijo satisfacción. Acepto. Espadas, jardines orientales, una semana al amanecer. Acordado. Los términos de muerte habían sido sellados. La semana posterior al baile envolvió el castillo en tensión asfixiante. Los susurros siguieron a Lucía por todos los corredores como sombras maliciosas. Provocó un duelo. ¡Qué escándalo! Siempre supe. El segundo día, Leonilda la encontró en los jardines. «Está cargando culpa que no le pertenece», dijo tomando su brazo. «Es culpa mía si no hubiera venido». El duelo ocurre porque Esteban no tolera ser confrontado, especialmente por una mujer que no puede intimidar. Se detuvieron junto al lago ornamental. ¿Es verdad lo de mi familia? Cada palabra. Esteban descubrió que su padre investigaba irregularidades. Cuando se negó a detenerse, la implicación quedó suspendida. Entonces, ¿quiere silenciarme también? Exactamente. El duelo no es sobre honor, es sobre silencio. Tengo que encontrar ese baúl. Es peligroso. La casa está abandonada, pero si él descubre, ya sospecha algo. Leonilda asintió reluctantemente. Desván, pared norte. Pero tenga cuidado. Al cuarto día, Lucía tomó su decisión. Salió antes del amanecer, caminando por el sendero que llevaba a su antigua casa. La propiedad estaba desolada. Ventanas rotas, hiedra salvaje, el jardín de su madre convertido en maleza. Entrar fue como entrar en una tumba llena de fantasmas. Encontró la escalera al desván. En la pared norte, una tabla suelta reveló un pequeño baúl de roble. Lo abrió con manos temblorosas, documentos, decenas, contratos, cartas, anotaciones en la caligrafía de su padre. La historia se reveló como pesadilla. Esteban alterando contratos durante años, robando sistemáticamente de familias menores. Una carta la heló. Mi estimado Corvalán, aconsejo cesar sus investigaciones.
Sería una pena que algún accidente me fallase a su adorable familia, pero la carta final, temblorosa, de su padre: si algo me sucede, sepan que Esteban de Valcourt es asesino y ladrón, que se haga justicia, aunque sea demasiado tarde. Lucía permaneció inmóvil. Aquí estaba la prueba, evidencia concreta del asesinato de sus padres. Escondió los documentos más importantes bajo su capa, dejando el resto. Era demasiado riesgo llevarlo todo. El regreso fue tortura de tensión, pero llegó sin incidentes. Ahora tenía las pruebas. ¿Qué hacer con ellas? Pasó el día estudiando documentos, decidiendo su movimiento. Cuando el sol comenzó a ponerse, tomó su decisión. Encontró a don Álvaro en la biblioteca, revisando correspondencia. «Excelencia, necesito mostrarle algo sobre Esteban». Él alzó los ojos, frunciendo ligeramente el ceño. «Continúe». Con manos apenas temblorosas, puso los documentos sobre la mesa. Evidencias de fraude, extorsión y asesinato. ¿De dónde vinieron? Mi padre los escondió antes de morir. Estaba investigando las actividades de Esteban. Álvaro tomó la primera carta leyendo cuidadosamente. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Dios mío, esto es evidencia de que mis padres fueron asesinados por descubrir la verdad. Continuó leyendo documento tras documento. El silencio era absoluto, roto solo por susurros de papel. Finalmente, alzó los ojos. Si esto es verdad, entonces el duelo. Se levantó caminando hacia la ventana, donde en días se enfrentaría con un asesino. No es sobre honor, es sobre justicia. Se volvió, y esta vez ella vio algo diferente en sus ojos. La frialdad formal había desaparecido. «Lucía», dijo, usando su nombre por primera vez. «Esto cambia todo». «¿Cómo?» «Significa que el duelo no puede ser simple satisfacción personal. Tiene que ser sobre justicia». Sintió alivio tan intenso que casi la derribó. «¿Entonces me cree?» «Creo en los documentos y creo que corrió riesgo considerable trayéndolos». Se acercó a la mesa. «Hay otras personas involucradas. Esto es más grande que solo Esteban. ¿Qué hacemos?» «Nos preparamos para que se haga justicia». Los días restantes transcurrieron en preparación meticulosa. Álvaro estudió cada documento, verificó nombres, construyó un caso sólido. Envió mensajes discretos a aliados, preparando el terreno. «No podemos hacer público todo inmediatamente», explicó. «Hay gente poderosa involucrada que podría suprimir evidencias. Entonces, metódicamente, primero el duelo. Establecerá que hay disputa. Después, gradualmente revelamos por qué. En los corredores, las damas se habían dividido en facciones. Algunas apoyaban discretamente a Álvaro, otras simpatizaban con Esteban. Muchas simplemente disfrutaban el drama. «Es noble del duque», susurraba una, «pero vale arriesgar la vida por una joven sin recursos». «Tal vez no están sin recursos», respondía otra significativamente. Los susurros eran pequeñas dagas cortando. Lucía los oía e intentaba ignorar. La noche anterior al duelo, Lucía no pudo cerrar los ojos. Permaneció junto a la ventana observando la luna llena que iluminaba los jardines donde, en pocas horas, dos hombres se enfrentarían por su honor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando escuchó pasos suaves en el corredor. Una nota deslizada bajo su puerta. «Si aún está despierta, encuéntrenos en la biblioteca. Necesito verla». El corazón se le aceleró. Sabía que no era apropiado, pero también sabía que podría ser la última vez. Lo encontró sentado ante el escritorio, una carta a medio escribir frente a él. Alzó la vista cuando ella entró y la vulnerabilidad en sus ojos casi la hizo llorar. «No debería estar aquí», dijo él sin convicción. «Lo sé, pero me alegra que haya venido». Lucía se acercó, viendo por encima de su hombro las palabras escritas con caligrafía temblorosa. Era una carta dirigida a ella. «Álvaro, ¿qué es esto?» Él cerró los ojos, avergonzado de haber sido descubierto.
Precauciones, en caso de que... No, su voz cortó el aire como cuchillo. No hable así. Lucía, tengo que ser realista. Esteban es un asesino y un cobarde. Pero usted es un hombre de honor, y el honor siempre vence. Se arrodilló junto a su silla, tomando sus manos. ¿Tiene miedo?, preguntó ella suavemente. Por un largo momento, él no respondió. Después, apenas audible, aterrado. Era la primera vez que lo veía sin la máscara de confianza aristocrática. La posibilidad de su muerte flotaba entre ellos. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué arriesgar su vida por mí? La estudió largamente. Inicialmente fue honor. No podía permitir que la insultaran bajo mi techo. Y ahora es justicia. Y tal vez algo más. Algo más. Se acercó. Lucía, cuando era niña aquí, yo era un muchacho tímido que la adoraba de lejos. Era como el sol, brillante, cálida, imposible de ignorar. Su corazón se aceleró. Cuando supe de su regreso, pensé que sería nostalgia, pero la mujer que se volvió es aún más notable que la niña que era, valiente, íntegra, determinada a hacer lo correcto. Extendió la mano, casi tocando su rostro. Si sobrevivo mañana, cuando sobreviva, me gustaría cortejarla apropiadamente. Álvaro, necesita volver vivo. Haré todo lo posible. ¿Promete?, completó el gesto, tocando gentilmente su mejilla. Permanecieron así hasta que los primeros rayos de alba pintaron el cielo de rosa pálido. Después, sin más palabras, se separaron para prepararse para lo que vendría. La madrugada del duelo llegó envuelta en niebla espesa que parecía presagiar tragedia. Lucía despertó, si es que alguna vez había dormido realmente, con el pecho oprimido por ansiedad que casi no la dejaba respirar. Se vistió con manos temblorosas, eligiendo vestido sencillo de lana gris. No quería llamar atención, solo necesitaba estar presente. Necesitaba verlo, aunque cada fibra de su ser gritaba contra la idea de presenciar el enfrentamiento. Desde su ventana observó los preparativos. Criados dispusieron sillas para los testigos obligatorios. El médico verificó su maletín con solemnidad grave. Los padrinos revisaron las armas con ritual ceremonioso que convertía violencia en arte macabro. El jardín oriental, normalmente lugar de paz y meditación, se había transformado en arena de gladiadores. Las estatuas de mármol parecían observar con ojos ciegos, testigos silenciosos de demasiados duelos a lo largo de los siglos. Leonilda apareció junto a ella. No tiene que mirar, niña. Sí tengo que mirar. Si él está dispuesto a arriesgar su vida por mí, lo mínimo que puedo hacer es ser testigo de su coraje. Valiente muchacha. No. Aterrada. Pero él me enseñó que se puede ser ambas cosas. Esteban llegó primero, impecable en uniforme de duelo negro con detalles plateados. Se movía con confianza predatoria de quien había hecho esto antes y ganado. Saludó a los presentes con sonrisas encantadoras, como si fuera evento social en lugar de confrontación mortal. Conversó animadamente con sus padrinos, rió de algún comentario, incluso tuvo el descaro de mirar hacia la ventana de Lucía y hacer reverencia burlona. «Arrogante bastardo», murmuró Leonilda. Pero cuando Álvaro apareció minutos después, la atmósfera cambió completamente. No había teatralidad en su llegada, solo determinación férrea. Vestía también de negro, pero sin adornos innecesarios. Su rostro era máscara de concentración absoluta. No miró hacia la ventana de Lucía, no porque no supiera que ella estaba allí, sino porque si la miraba, podría perder el enfoque que necesitaba para sobrevivir. Los padrinos se encontraron en el centro del jardín, verificando que ambos contendientes comprendían las reglas. Lucía no podía oír las palabras, pero conocía el ritual. Lucha hasta primera sangre seria, o hasta que uno se rindiera. Muerte no era el objetivo oficial, pero era siempre posibilidad real.
Las espadas fueron presentadas, inspeccionadas, aprobadas. El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas distantes, pintando el cielo con tonos naranjas y rojos que parecían presagiar la sangre que pronto se derramaría. En guardia, las espadas se alzaron, metal captando luz naciente y transformándola en relámpagos de plata. Lucía dejó de respirar. ¡Avancen! El primer choque de acero contra acero resonó por todo el jardín como campana de muerte. Lucía se aferró al alféizar de la ventana, nudillos blancos de tensión. Los dos hombres se movían en círculos cautelosos, estudiándose, buscando debilidades. Esteban atacó primero, estocada rápida que Álvaro desvió apenas a tiempo. El intercambio siguiente fue furioso. Ataque, defensa, contraataque, un ballet mortal ejecutado con precisión aterradora. «Mírelo», susurró Leonilda. «Nuestro duque se está conteniendo, estudiando los patrones de Esteban». Era verdad. Mientras Esteban atacaba con florituras innecesarias, diseñadas para impresionar a los espectadores, Álvaro se movía con eficiencia económica. Cada movimiento calculado, cada defensa exacta. Pero Esteban era indudablemente más experimentado. Había luchado más duelos, matado más hombres. Sus ataques comenzaron a presionar más, forzando a Álvaro a retroceder paso a paso. «No, no, no». Lucía susurraba como mantra. Un ataque especialmente feroz cortó la manga de la camisa de Álvaro. Sangre floreció en la tela blanca. Primer sangre. Técnicamente, el duelo podría terminar ahí, pero Esteban no se detuvo. Presionó su ventaja, atacando con renovada ferocidad. Era claro que no quería simplemente ganar, quería humillar, herir, posiblemente matar. Los testigos comenzaron a murmurar, inquietos. Esto estaba yendo más allá de las reglas acordadas. Álvaro, sintiendo el cambio en la intención de su oponente, ajustó su estrategia. Ya no se defendía pasivamente. Comenzó a contraatacar con precisión quirúrgica. El ritmo del combate se aceleró. Metal cantaba contra metal en staccato frenético. Los pies levantaban polvo del sendero de grava. Respiraciones agitadas de ambos hombres eran audibles, incluso desde la ventana de Lucía. Entonces ocurrió. Álvaro logró una abertura perfecta en la defensa de Esteban. Un momento donde el corazón del conde estaba completamente expuesto. Avanzó con estocada que debería haber terminado el duelo con victoria limpia. Pero Esteban, en lugar de aceptar la derrota honorable, hizo algo impensable. Fingió tropezar, cayendo hacia atrás. Álvaro, creyendo que su oponente había sido genuinamente vencido, bajó su guardia y su espada, dando paso adelante para verificar. Fue entonces que Esteban se irguió como serpiente, transformando su caída en estocada traicionera, dirigida directamente al corazón desprotegido de Álvaro. El grito de horror de Lucía se unió al de todos los testigos. ¡No! Pero Álvaro era más rápido de lo que Esteban había calculado. Años de entrenamiento militar habían afinado sus instintos hasta el punto de ser casi sobrenaturales. En fracción de segundo, giró su cuerpo, evitando el golpe mortal por centímetros. Y en el mismo movimiento fluido, su propia espada encontró su objetivo, no el corazón de Esteban, que habría sido muerte instantánea, sino su hombro derecho, perforando músculo y tendón. Esteban cayó verdaderamente esta vez, gritando no solo de dolor físico, sino de humillación absoluta. Su espada cayó de dedos súbitamente inútiles, repiqueteando contra piedras del sendero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Álvaro se mantuvo de pie sobre su enemigo caído, pecho agitado por esfuerzo, espada aún en mano pero apuntando al suelo. No había triunfo en su rostro, solo una mezcla de alivio, disgusto y algo más oscuro. Los padrinos corrieron hacia adelante. El médico se arrodilló junto a Esteban, examinando la herida. «¡Traición!»,
gritó Esteban, agarrando su hombro sangrante con mano izquierda. Intento de asesinato. Todos lo vieron. Pero los testigos habían visto todo. Murmullos indignados barrieron el grupo. Fue él quien trampeó. Ataque deshonroso. El duque solo se defendió. Álvaro limpió su espada en la hierba con movimientos calmados y deliberados. El duelo ha terminado, dijo con voz que no traicionaba emoción alguna. Honor satisfecho. Envainó su arma y se volvió para partir. Fue entonces que Esteban, aún en el suelo sangrando, perdió completamente el control. El dolor, la humillación, el miedo de lo que vendría después, todo se derramó en palabras que no debería haber dicho. No sabes lo que estás protegiendo, Álvaro. Esa muchachita y su familia sabían demasiado. Sabían sobre los contratos, el dinero, todo. No podía dejarlos arruinar años de trabajo. El jardín entero se congeló. Álvaro se detuvo en mitad del paso, espalda aún hacia Esteban. Lentamente, con control que hablaba de furia apenas contenida, se volvió. ¿Qué dijiste? Esteban, finalmente percibiendo que había revelado demasiado, intentó retroceder. Nada. Delirios del dolor. No sé qué dije, pero era demasiado tarde. Las palabras flotaban en el aire como acusación tangible. Álvaro caminó de regreso hacia donde yacía Esteban, cada paso medido y terrible. Se arrodilló junto al hombre herido, acercando su rostro hasta que estaban a centímetros de distancia. «Repite», susurró con voz tan baja que solo Esteban y los padrinos más cercanos pudieron oír, «lo que acabas de decir sobre los Corbalán. Yo, no. Repite». El grito desgarró el aire matutino como trueno. Esteban se encogió, toda su arrogancia desvanecida. Era solo un hombre asustado enfrentando las consecuencias de años de crímenes. Descubrieron las alteraciones en los contratos de tierra, murmuró finalmente. Querían llevar el caso a las autoridades. Yo no podía permitirlo. Y entonces, la voz de Álvaro era hielo. Entonces, tuvieron un accidente. Los ojos de Esteban no podían encontrar los de Álvaro. Una tragedia. Nadie podía prever que ambos enfermarían al mismo tiempo. Mentira. Álvaro se puso de pie, mirando al hombre en el suelo con desprecio absoluto. No fue enfermedad. Los envenenaste. No, fue... los mataste. Las palabras cayeron como sentencia de muerte. Lucía, observando desde su ventana, sintió las piernas ceder. Leonilda la sostuvo cuando amenazaba con colapsar. «La verdad», susurró Lucía. Finalmente salió la verdad. Abajo en el jardín, Esteban había comenzado a llorar. Lágrimas no de remordimiento, sino de autocompasión, sabiendo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Fue un accidente. No quise. Solo necesitaban detenerse. Asesinaste a 2 personas inocentes, dijo Álvaro con claridad terrible, porque descubrieron tus fraudes, y habrías matado a su hija también si hubiera tenido la oportunidad. Miró a los testigos reunidos, todos en shock absoluto. Todos ustedes son testigos. Esteban de Valcourt acaba de confesar asesinato. El médico, que había estado vendando el hombro de Esteban, se alejó como si el contacto físico pudiera contaminarlo. Los padrinos miraban con horror al hombre que habían acordado representar, y en la ventana alta del castillo, Lucía finalmente permitió que las lágrimas cayeran, no de tristeza, sino de alivio tan profundo que casi dolía. Justicia. Después de tantos años, finalmente habría justicia. Los testigos se retiraron en silencio conmocionado, llevando consigo historia que se extendería por toda región como incendio. Esteban fue llevado por médico, pero su destino ya estaba sellado: juicio, prisión, ruina total. Álvaro permaneció solo en jardín por largo momento, espada aún en mano, procesando peso de revelación. Había ganado duelo, pero descubierto que luchaba contra algo mucho más oscuro que simple insulto.
Cuando finalmente alzó vista hacia ventana donde sabía que Lucía observaba, sus ojos se encontraron los de ella. Incluso a distancia, pudo ver algo fundamental había cambiado entre ellos. No era solo atracción nostálgica ni gratitud por protección. Era reconocimiento mutuo de dos almas que habían pasado por fuego juntas y emergido transformadas. Justicia había comenzado a ser servida, y amor, verdadero, ganado, merecido, finalmente tenía espacio para florecer. En las horas que siguieron al duelo, el castillo se transformó en hervidero de susurros y especulaciones. La confesión de Esteban había caído como rayo, iluminando verdades que muchos preferían mantener en sombras. Los testigos del duelo no pudieron contener lo presenciado. La historia se extendió por corredores, salones y alcobas como incendio imparable. Lucía descendió de su cuarto por primera vez desde el amanecer cuando el sol ya se ocultaba. Los criados la miraban con mezcla nueva de respeto y compasión. Ya no era la huérfana aprovechada, sino víctima de injusticia terrible que había encontrado por fin su vindicación. Las damas que la habían despreciado ahora esquivaban su mirada, avergonzadas de sus juicios apresurados. Algunas incluso intentaron acercamientos tímidos. «Señorita de Corbalán», murmuró la condesa de Armería, «no podíamos imaginar. Lo que pasó con su familia fue una tragedia», completó Lucía con voz serena. «Pero la verdad tiene su manera de salir a la luz». No había amargura en sus palabras, solo una dignidad tranquila que impresionó a quienes la escucharon. Encontró a Álvaro en la biblioteca, exactamente donde esperaba. Estaba de pie frente a la ventana, aún vestido con la camisa manchada de sangre del duelo. No la había oído entrar. ¡Qué excelencia! Se volvió, y ella vio en su rostro algo que no había estado allí antes. Una vulnerabilidad que la frialdad aristocrática no lograba ocultar completamente. Lucía. Su voz era más suave de lo habitual. «¿Cómo está? Debería preguntarle eso a usted. Fue quien arriesgó la vida esta mañana». Se acercó a ella, y por primera vez desde su regreso al castillo, el espacio entre ambos no se sentía cargado de formalidad. «No fue solo mi vida lo que estaba en juego», dijo él. «Era la justicia, su justicia. No tenía que hacerlo. Sí tenía que hacerlo». La estudió con ojos que habían perdido su distancia calculada. Cuando era niño, la admiraba de lejos sin comprender por qué. Ahora sé que veía en usted algo que mi mundo aristocrático había perdido. Autenticidad, coraje, una bondad que no se puede fingir. Las palabras cayeron entre ellos como pétalos. «Álvaro, déjeme terminar. Durante estas semanas intenté mantener distancia porque creí que era lo apropiado. Un duque no debe involucrarse emocionalmente con una huésped bajo su protección». Su sonrisa fue irónica. «¡Qué tonto fui!». «¿Por qué tonto?». «Porque el corazón no respeta protocolos sociales. Y porque usted demostró ser mucho más fuerte que cualquier protección que yo pudiera ofrecer». Se acercó más, hasta que pudo ver las motitas doradas en sus ojos oscuros. Lucía de Corbalán, la mujer que enfrentó a un asesino sin armas más que su dignidad y su verdad. La mujer que arriesgó todo para descubrir justicia para sus padres. Extendió la mano, tocando suavemente su mejilla. «Pues me enamoré de esa mujer». El corazón de Lucía se detuvo por un latido, después se aceleró hasta casi dolerle. ¿Se enamoró? Completamente, irrevocablemente, sin esperanza de recuperación. Por primera vez en meses, Lucía sintió que podía respirar completamente. «Álvaro, no necesita responder ahora», la interrumpió gentilmente. «Sé que ha pasado por mucho. Solo necesitaba que supiera que cuando todo esto termine, los juicios, las investigaciones, todo lo que viene, me gustaría cortejarla apropiadamente. ¿Y si no quiero esperar?». La pregunta lo sorprendió. «¿Qué quiere decir?». En lugar de responder con palabras,
Lucía se acercó el último paso que los separaba y tocó su rostro como él tocaba el de ella. Quiero decir que también me enamoré del niño tímido que creció hasta convertirse en hombre de honor, del duque que arriesgó todo por justicia, del hombre que me defiende no porque soy frágil, sino porque valora quién soy. Sus rostros estaban a apenas centímetros de distancia. Lucía, durante semanas me sentí perdida, sin lugar en el mundo. Pero cuando lo miro, sé exactamente dónde pertenezco. ¿Dónde? Aquí, con usted, construyendo algo hermoso sobre los cimientos de todo lo terrible que hemos atravesado. Él cerró los ojos por un momento, como si absorbiera sus palabras. ¿Está segura? No será fácil. Habrá juicios, escándalos, gente que dirá que se aprovechó de las circunstancias. Que hablen, ya sobrevivimos a sus susurros antes. Lucía, esta vez su nombre sonó como oración, como promesa, como todo lo que no había podido decir durante las semanas de formalidad forzada. Cuando sus labios se encontraron, fue con la suavidad de algo largo tiempo esperado, pero finalmente permitido. No había urgencia desesperada, sino la certeza profunda de dos personas que habían encontrado su hogar una en la otra. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. «Supongo que esto significa que acepta mi cortejo», murmuró él contra su frente. «Significa que acepto mucho más que eso». «¿Qué acepta?» «Un futuro, una vida construida juntos. Amor verdadero ganado a través de fuego y prueba». Los brazos de él se cerraron alrededor de ella, y por primera vez desde la muerte de sus padres, Lucía se sintió completamente segura. «Te amo», susurró él, «y yo te amo». Afuera, el mundo continuaba girando. Habría investigaciones que conducir, justicia que servir, vidas que reconstruir, pero en ese momento, en esa biblioteca llena de historias de otros tiempos y otros amores, solo existían ellos dos y la promesa de todo lo que podrían llegar a ser juntos. El amor había florecido en el lugar menos esperado, nutrido por tragedia pero fortalecido por verdad. Y era más hermoso por todo lo que había costado. Los meses siguientes al duelo trajeron cambios que transformaron no solo la vida de Lucía, sino la estructura social de toda la región. La confesión pública de Esteban había abierto compuertas que liberaron torrente de revelaciones. Otras familias se atrevieron a hablar de contratos alterados, tierras robadas, documentos desaparecidos. Lo que comenzó como venganza por 2 asesinatos se convirtió en investigación masiva de corrupción. Álvaro se sumergió en el trabajo de reparar décadas de injusticia. Estableció tribunal especial para revisar todos los contratos que habían pasado por manos de Esteban. Creó fondo de compensación para familias afectadas y trabajó incansablemente para restaurar propiedades robadas. Lucía se convirtió en su colaboradora más valiosa. Su experiencia personal con la pérdida la hacía especialmente sensible al dolor de otras víctimas, y su inteligencia natural para documentos la convirtió en investigadora formidable. «Mire esto», le dijo una tarde en la biblioteca. Ahora convertida en centro de operaciones de justicia, la familia Mendoza perdió sus viñedos exactamente de la misma manera que nosotros perdimos nuestras tierras. Mismo patrón, mismas alteraciones fraudulentas. Álvaro estudió los documentos que ella había organizado meticulosamente. Es sistemático. No fue solo avaricia. Era método perfeccionado durante años, lo que significa que hay más víctimas de las que imaginamos. Trabajaban lado a lado durante horas, él admirando cada día más su mente aguda y su compasión infinita. La mujer que había llegado al castillo como huérfana necesitada se había transformado en fuerza de justicia imparable. Sus noches pertenecían solo a ellos. Caminatas por jardines bajo estrellas, conversaciones profundas sobre sueños y planes, momentos robados de intimidad que crecían más preciosos cada día.
Una noche de primavera, mientras paseaban por el roseadal que había sido plantado por la madre de Lucía, él se detuvo súbitamente. «Hay algo que quiero preguntarle». «¿Qué?». En lugar de responder, se arrodilló en el sendero de grava, sacando del bolsillo de su chaqueta un anillo que brillaba como estrella capturada. «Lucía de Corbalán, mujer valiente que devolvió justicia a mi mundo y amor a mi corazón, me haría el honor de convertirse en mi esposa». Ella lo miró. Este hombre que había arriesgado todo por ella, que había luchado a su lado por justicia, que había transformado amor de infancia en algo profundo y verdadero. Álvaro de Rionegro, hombre de honor que me enseñó que el amor verdadero se construye sobre respeto y se fortalece con propósito compartido. Sí, 1000 veces sí. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, era perfecto, como si hubiera sido creado específicamente para ella. «Pertenecía a mi madre», explicó mientras se levantaba. «Ella habría adorado conocerla. Ojalá hubiera podido. Creo que puede, de alguna manera. El amor que sentimos es demasiado fuerte para estar limitado solo a este mundo». Los preparativos para la boda se convirtieron en celebración para toda la región. Familias que habían recuperado sus tierras gracias al trabajo de Álvaro y Lucía insistieron en contribuir. Flores, música, comida, decoraciones. Sería boda no solo de 2 personas, sino de comunidad sanada. Leonilda se convirtió en general de operaciones, organizando detalles con eficiencia militar y lágrimas de alegría. «Su madre estaría tan orgullosa», le dijo mientras ajustaba el vestido de novia. «No el terciopelo azul de tantas noches difíciles, sino seda marfil bordada con hilo de plata que parecía capturar luz de luna. ¿Cree que aprobaría mi elección? Querida niña, sus padres no podrían haber soñado mejor hombre para usted. Honorable, valiente, que la ama no a pesar de su fuerza, sino por causa de ella». El día de la boda amaneció dorado y perfecto. La pequeña capilla del castillo se llenó de invitados que representaban todos los estratos sociales, nobles, comerciantes, campesinos, todos unidos por gratitud hacia la pareja que había devuelto justicia a sus vidas. Cuando Lucía caminó por el pasillo, no hubo miradas de desdén o susurros maliciosos, solo sonrisas cálidas y ojos brillantes de lágrimas felices. Álvaro la esperaba al altar, más apuesto que nunca en su uniforme de gala, pero fue la expresión en su rostro lo que la emocionó hasta las lágrimas. Adoración pura mezclada con gratitud infinita. «Lucía», susurró cuando ella llegó a su lado, «eres más hermosa que todos mis sueños». La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva. Cuando intercambiaron votos, no fueron palabras tradicionales, sino promesas escritas por ellos mismos. «Prometo amarte no solo en días de alegría, sino especialmente cuando la vida nos pruebe», dijo Álvaro. «Prometo ser tu compañero en busca de justicia, tu refugio en tiempos difíciles y tu mejor amigo en esta vida y cualquier otra que pueda seguir. Prometo ser tu igual en todas las cosas», respondió Lucía. «Prometo desafiarte cuando necesites ser desafiado, apoyarte cuando necesites apoyo y amarte con la misma valentía que me enseñaste a tener en mí misma». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que se dieron fue sellado con lágrimas de alegría de ambos. La recepción se extendió hasta altas horas, llena de música, baile y celebración. Pero el momento más emotivo llegó cuando anciano campesino se acercó a la mesa principal. «Excelencias», dijo con sombrero en mano, «quería agradecerles. Gracias a ustedes, mis nietos crecerán en la tierra que sus bisabuelos trabajaron. Eso no tiene precio». Fue entonces que Lucía comprendió completamente lo que habían logrado. No era solo justicia personal, era restauración de fe en que lo correcto podía triunfar sobre lo corrupto. Esa noche, en la intimidad de sus habitaciones compartidas, se miraron como marido y mujer por primera vez. Arrepentida,
preguntó él sonriendo. De casarme con el hombre más honorable que conozco. Jamás. Incluso si significa vida llena de trabajo difícil y causas que luchar, especialmente por eso, prefiero vida de propósito contigo a existencia vacía sin ti. Se abrazaron, sabiendo que habían encontrado no solo amor, sino compañerismo verdadero. El futuro se extendía ante ellos brillante de posibilidades. 3 años después del duelo, el castillo ya no era símbolo de distancia aristocrática, sino un lugar donde la esperanza caminaba por los mismos pasillos que antes guardaban silencio y miedo. Bajo el liderazgo de Álvaro y Lucía, tierras fueron devueltas, contratos corregidos y familias enteras recuperaron lo que les había sido arrebatado. La región entera parecía despertar después de un largo invierno. En el antiguo salón donde antes proliferaban susurros de desprecio, ahora se escuchaban risas de niños. Lucía caminaba entre ellos, enseñando a leer con paciencia y un cariño que nacía de sus propias cicatrices. Una pequeña levantó la mano. «Excelencia, ¿por qué una duquesa enseña aquí?» Lucía sonrió, inclinándose hacia ella. «Porque nadie debería crecer creyendo que vale menos de lo que realmente vale». Entonces Álvaro apareció en la puerta, observando a su esposa con esa ternura tranquila que 3 años de matrimonio no habían apagado. «¿Interrumpo?», preguntó. «Nunca», respondió ella. En ese momento, la cocinera entró con una bandeja de dulces para los niños de la clase que celebraron entre risas y voces emocionadas. Cuando la euforia bajó, Álvaro se acercó a Lucía. «Llegó una carta del rey», dijo con un brillo en los ojos. «Quiere que llevemos nuestro trabajo a otras provincias. Dice que lo que hemos hecho aquí podría transformar el reino entero». El corazón de Lucía dio un vuelco. Ella, que años atrás había regresado perdida y sin hogar, ahora veía a otras familias recuperar su dignidad gracias a su esfuerzo. «¿Está dispuesta para algo así?», preguntó Álvaro. Lucía entrelazó sus dedos con los de él. «Álvaro, es lo que siempre soñé, incluso antes de saberlo». Él sonrió, apretando suavemente su mano. «Entonces, iremos juntos». Esa noche caminaron por el jardín de rosas plantado por la madre de Lucía. La brisa movía los pétalos como si fueran recuerdos que se negaban a desaparecer. «¿Sabe qué es lo más extraordinario?», dijo ella mientras se sentaban en el banco favorito. «Que todo el dolor que viví me trajo hasta aquí, y hasta usted». Álvaro la rodeó con un brazo. «¿Y sabe qué es lo más extraordinario para mí?», murmuró. «Que cada día encuentro una nueva razón para amarla». Lucía bajó la mirada, mas había un destello distinto en sus ojos, un secreto dulce a punto de revelarse. «Álvaro, hay algo que debo decirle, algo sobre nuevos comienzos». Él se tensó suavemente. «¿Qué ocurre?». Lucía tomó su mano entre las suyas. «En 7 meses, ya no seremos solo 2». El silencio duró apenas un segundo antes de que el significado lo golpeara. Sus ojos se llenaron de una alegría pura, casi desbordante. «¿Un hijo?», susurró incrédulo. «Sí», respondió ella, con un brillo de felicidad que iluminaba toda su expresión. Álvaro la levantó en un abrazo lleno de risa y emoción. «Lucía, amor mío, este es el regalo más precioso que la vida podría haberme dado». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el futuro se abría ante ellos. «Nuestro hijo crecerá sabiendo que el mundo puede ser justo», dijo Lucía, «y que el amor verdadero transforma lo que toca», añadió Álvaro. Bajo esas mismas estrellas que un día habían sido testigos de pérdida y dolor, ahora solo brillaban promesas, porque en aquel jardín, donde tantas verdades habían salido a la luz, una nueva vida comenzaba a florecer, hecha de justicia, propósito y un amor capaz de sobrevivir a cualquier oscuridad. Y ahora que conocieron la historia completa de Lucía y don Álvaro, ¿qué hace que un amor sea verdadero para ustedes? ¿La pasión, la paciencia, el sacrificio o la comprensión mutua?
Díganme en los comentarios sus reflexiones después de esta historia. Gracias por compartir conmigo este momento. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y para marcar tu presencia, escribe en los comentarios la palabra duelo. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Y no te vayas, en el comentario fijado te dejé el enlace de una playlist con muchas historias encantadoras, perfectas para acompañarte mientras realizas tus tareas o simplemente te relajas un momento. Muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.